Egunon eta eskerrik asko gaur ekitaldi honetara bertatu zareten guztioi. Lehenbizi, ongi etorri beroena Montevideoko udaleko ordezkariei. Jaso ezazue Durangoko herriaren eta Durangarren abegirik gozuena. Decía en euskera que antes de nada quería dar la bienvenida a los y las representantes de la delegación de Montevideo que habéis acudido a nuestro municipio, también, como no, al cónsul de Uruguay y que también está aquí presente. Es un honor teneros aquí hoy a todas y a todos. Y es un honor porque después de tantos años, de décadas, incluso de siglos, Durango y Montevideo y Durango, seguimos un hermanamiento que viene muy de lejos en el tiempo. En la vida, casi todos los viajes son de ida y vuelta. Bruno Mauricio de Zavala partió de aquí, de Durango, para ser gobernador de Río de la Plata y durante aquella estancia de 17 años fundó la ciudad de San Felipe de Montevideo y conocida como Montevideo. Bruno Mauricio de Zavala nació aquí, en Durango, muy cerca, creo que ya conocéis la casa, y murió en Paraguay en 1734. Como hemos podido comprobar, su viaje no fue de ida y vuelta, fue únicamente de ida. Pero este viaje que comenzamos hoy, entre Montevideo y Durango, espero que sea fructífero, que nos llene de alegrías y experiencias enriquecedoras para las dos partes. Estoy segura, y creo que hablo en nombre de toda la corporación municipal, de que esta corporación y esta cooperación será beneficiosa para las dos partes. Bidaiarik gehienak joan etorriak zirela esan dut, gaur Montevideoko udaleko ordezkariekin harremanak estutzeko ekitaldian gaude hemen. Euskeraz adiera ederra du harreman hitza, hartu eta eman. Hitzarmenaren hasieran, esan dudan bezala, bidai guztiak ez dira joan etorrikoak, baina gaur hasiko dugun hau abesgarria izateko espero dugu, bai denboran eta baita esperientzietan. Denborak aurrera egiten du eta gaur egunean ez ditugu 18. mendeko balore berberak. Horregaitik, kolonialismo hartako baloreekin baino nahiago genuke gaur egungo Durango eta Durangarren elkartasun, maitasun, abegi eta kontzientzia kritiko eramaten badituzue Montevideora. Incidiendo en el mensaje que explicaba en euskera, en este 2022 tenemos unas nuevas gafas que nos hacen ver la historia desde una perspectiva feminista, ecologista, anticolonialista, sostenible y global. Esas nuevas gafas nos sirven para hacer una lectura crítica del pasado en todos los sentidos, porque no vivimos en el siglo XVIII y porque seguimos avanzando como sociedad. Durangon egon zareten egun hauetan etxean bezala senti zaitezte. Ikusi eta ikasi euskal kultura. Euskaldunok asko bidaiatu behar izan dugu nahi ez genituen gauzen gaitik. Eta orain, kontrako norabideen ikusten ditugu munduko txoko askotatik Durangora heltzen pertsonak. Izan ere, Durango harrera herria gara. Elkartasunez eta gure onena ematen dugun harrera herria. Me gustaría que hoy, aquí, iniciásemos una bonita amistad entre nuestras dos ciudades. La historia nos unió hace 3 siglos y ahora nos devuelve la oportunidad de emprender un nuevo camino. De igual a igual, desde el respeto, con conciencia crítica. Podemos mirarnos en el espejo de cada cual para identificar aciertos ajenos, aprender del otro, dialogar y ayudarnos mutuamente. La firma que vamos a realizar a continuación servirá para corroborar un hecho histórico,
pero el verdadero camino comenzará a continuación. Porque las ciudades no son de sus fundadores, son de sus habitantes, ahora y por siempre. Eskerrik asko. Buen día para todos y para todas. En primera instancia, en el nombre de la delegación de la Junta Departamental de Montevideo, de Uruguay, corresponde hacer un saludo a todos y todas. Un saludo en primera instancia a quienes nos han recibido, que nos han tratado con mucho cariño, que nos han hecho sentir como en casa. Créanme que estamos extrañando muy poquito, porque el cariño que nos dan día a día nos hace sentir como en familia. Y eso también representa este flamante convenio de cooperación que hoy vamos a firmar, que hoy vamos a ponerle el sello. Por otra parte, también quiero saludar a los trabajadores y a las trabajadoras, a los funcionarios, que sin ellos esta instancia tampoco hubiese sido posible. Nosotras, en la Junta Departamental de Montevideo, contamos con un gran apoyo del equipo técnico y de los trabajadores de nuestra Junta, que nos han asesorado, que nos han brindado toda la información y que han también tenido intercambios. Yo quiero contar un poquito cómo fue el antecedente de este convenio que hoy estaremos firmando, porque quizás no todos ni todas lo conocen. Para que se hagan una idea, este convenio surge, las conversaciones, hace un año prácticamente. Yo estoy aquí como presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. También me acompaña Sandra Nedov, expresidenta, que fue quien recibió las comunicaciones iniciales para que hoy estemos culminando el proceso de firmar para dar inicio a una etapa de construcción de futuro. Me acompaña también el edil Ricardo Moreira, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Me acompaña también la edila Patricia Soria, presidenta de la Comisión de Cultura. Me acompaña también el edil Rafael Rondán, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Y me acompaña también el vicepresidente de la Comisión de Cultura. Estamos aquí, todos los partidos políticos, con representación en la Junta Departamental de Montevideo. Estamos aquí, el oficialismo y oposición. Y créanme que hemos trabajado mancomunadamente en nuestra casa con la votación unánime del Pleno, de todos los integrantes, de los 31 ediles que integran el cuerpo de nuestra casa, porque entendemos prioritario y entendemos fundamental este convenio, este acuerdo de cooperación. Porque nuestros antecesores, ya de siglos pasados, como por ejemplo Bruno Mauricio de Zavala, nos unieron en el vínculo histórico. Y nosotras y nosotros tenemos el deber de seguir fortaleciendo ese vínculo histórico, porque han aportado a la historia de nuestro país, de nuestra Montevideo, y también han aportado a la historia de Durango. Por lo tanto, para nosotras es más que un orgullo. Nos sentimos totalmente tranquilas y nos sentimos totalmente a gusto con poder ponerle hoy este sello, esta firma, que es la síntesis de un gran trabajo de 8 meses, de reuniones mensuales. En cada una de estas reuniones mensuales por Zoom, que también participaban los trabajadores de nuestra casa,
intercambiábamos sobre que este hermanamiento no sea solamente en papel. Nosotras tenemos la idea de que los hermanamientos no pueden ser solo un papel, sino que efectivamente el papel luego pueda ser llevada a la práctica. Que efectivamente un hermanamiento que nos represente en nuestras cualidades, en nuestras particularidades, porque tenemos mucha historia compartida, pero también tenemos mucho por descubrir. Y en ese andamiaje de ir construyéndonos, vamos a estar compartiendo un camino muy rico que nos va a fortalecer como ciudad. Así que desde ya, dejarles un saludo a todos y a todas, agradecerles, porque esto está siendo un hecho histórico. La Junta Departamental de Montevideo, hasta el momento, nunca había llevado a cabo un convenio de cooperación a nivel europeo. Y créanme que tener esta primera instancia, este primer paso con el País Vasco, para nosotros es un enorme placer. Desde ya, muchísimas gracias.